Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a probar una nueva modalidad de grabación, una nueva modalidad de hacer la clase. ¿Por qué? Porque en las últimas videoconferencias pudimos observar que la conexión era bastante inestable y eso hacía que muchos de ustedes pues perdieran el hilo o se distrajeran tratando de escucharme a mí, de verme a mí o bien de escuchar a sus compañeros. Además creo que el chat distrae un poco, así que vamos a ir probando nuevas modalidades y la que mejor les parezca, la que más se adapte, pues esa es la que vamos a utilizar. Primero que nada, espero que les haya ido bien con su texto de la semana pasada. Ya voy a comenzar a revisarlos y que me vayan contando. Voy a habilitar en el Blackboard un espacio de discusión donde ustedes me puedan contar cómo les ha ido con ese ejercicio de tener como versatilidad a la hora de escribir sus textos narrativos. Hoy vamos a seguir hablando sobre este tipo de texto, el narrativo, que a mí me parece uno de los más interesantes, así que si tienen dudas, tienen varias formas de hacérmelas llegar. Una es vía WhatsApp. Yo les dije que no iba a estar ahí sí que respondiendo los WhatsApp a lo individual porque eso me quita como demasiado tiempo y además siento que no los atiendo bien. Entonces, si tienen alguna duda respecto a la clase, ahí la vamos a ir discutiendo en ese grupo. Y aparte de eso, pues la presentación de hoy, que es la que tengo acá ya lista, y es acerca del texto del esquema narrativo. Les pido que por favor tengan a mano su libro de texto para que puedan ir también corroborando y vayan leyendo acerca del tema que vamos a tratar hoy en la clase. Primero que nada, vamos a tener un tiempo para reflexionar. Bueno, eso era lo que yo tenía preparado para la clase, pero no lo vamos a hacer acá. Entonces lo que quiero es que ustedes se tomen su propio tiempo para que ustedes puedan reflexionar acerca de cómo hicieron la redacción del texto que les pedí, un tema con diferentes tipos de escritura. Reflexionen al respecto, léanlos en voz alta para ustedes. Hablen acerca de su experiencia escribiéndolos. Quisiera que me lo cuenten eso en el foro de discusión. Y luego me digan si se sienten conformes con ese texto que escribieron, si es que tienen alguna duda, qué duda sería, para que luego vayamos nosotros a irla aclarando conforme pase el tiempo y también en las próximas horas. Texto narrativo, ¿qué es y cómo narrar? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero les quiero contar algunas de las características generales, ustedes la van a ir viendo en su pantalla, y el texto científico requiere 3 características. Vamos a hablar primero del texto científico. Este tiene las características de la exactitud, que es que abunda en tecnicismos o palabras propias de la ciencia, también la objetividad, que presenta los hechos y los datos como producto de su investigación o análisis más que como meras opiniones personales. ¿Qué quiere decir esto? Acá nosotros no opinamos mucho, ¿verdad? Lo que hacemos es presentar los hechos son los que van hablando acerca del contenido del escrito. También los textos científicos tienen un nivel de complejidad, eso en aras de exactitud a veces se suele complicar un poco para el lector común y corriente que no está familiarizado con los tecnicismos de las ciencias que les mencionaba en el primer punto. Luego dice requiere atención permanente del lector e información previa. Algunas anotaciones. Hay formas básicas en las que suele presentarse el lenguaje científico, o sea, podemos escribirlo de una forma sencilla. Cada discurso despierta expectativas en el lector. Al hablar de géneros textuales, podemos hablar de distintas estructuras en las que se puede presentar en un tema. Por ejemplo, pueden hablar acerca de cartas, ensayos, poemas, tratados científicos, informes de investigación, etc. Pero también hay esquemas textuales básicos, descripción, narración y argumentación. Eso ustedes lo podrán ver mejor desarrollado o al menos podrán leerlo ustedes en la parte o en el capítulo número 3, que es lectura de textos científicos. Ahí van a tener ustedes los 3 esquemas de los que vamos a hablar hoy. Hablemos del esquema narrativo. Para esto pueden ustedes orientarse. Este tema está en la página 65 del libro. Ustedes podrán ver acá el tema y entenderlo de una forma a su ritmo, por así decirlo. En este tipo de texto, desde la primera palabra, dice, los textos narrativos deben preparar a la memoria para leer una historia. Seguramente debe ser una historia fantástica en la que habrá personajes, acciones, ambientes, etc. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes leen un texto narrativo, literario, siempre existen personajes.
de los que se hablan en el texto. Pero también en esos personajes desarrollan acciones, ¿verdad? Hacen cosas. Y esas cosas las hacen en un lugar o en un escenario en particular. Por ejemplo, digo Harry Potter, que es uno de mis libros favoritos, ya se los había mencionado. Pero los personajes son brujas, son magos, son muggles, son seres humanos regulares, son criaturas fantásticas, pero también esos personajes tienen acciones dentro de toda la trama, dentro de toda la actividad, y se desarrollan en un lugar muy específico, que es en la Tierra, en un espacio donde habitan los seres humanos regulares y los brujos y las brujas que no se evidencian como tal, y luego pues ya en el área donde están en la escuela, en la academia o como quieran llamarlo. Pero si se dan cuenta, acá en esta historia van a encontrar tres características fundamentales. Una es el personaje, la otra el ambiente y también las acciones. Para que un texto narrativo tenga coherencia, debe tener estas tres características que les menciono. Apúntenlo porque es pregunta de examen. Luego, hay figuras del narrador. Cuando nosotros estamos redactando un texto narrativo, nos convertimos en un tipo de narrador. ¿Quién es el narrador? El que está contando la historia, ¿verdad? Entonces hay tres tipos de narrador. Está el narrador protagonista, el narrador omnisciente, el narrador testigo. El primero es ese tipo de narrador que se parece al ególatra, ¿verdad? Él cuenta que él está ahí y narra toda esta situación que está ocurriendo en primera persona, como que él es el que está contando su propia experiencia. También pueden ser dos personajes compartiendo una misma edición, es decir, la primera persona del plural, el camarada. ¿De qué estoy hablando acá? Que las personas que están narrando la historia están presentes dentro de la historia. Son parte de los personajes principales, de los personajes secundarios, de cualquier tipo de personajes, pero funcionan dentro de la historia y son una pieza clave dentro de la historia. Luego está el narrador omnisciente. Este es el que, por ejemplo, ustedes pueden escuchar en algunas historias, y es ese narrador que generalmente se vale de la tercera persona, es como el invisible o el infrascrito, o sea, cuenta el texto y ahí está, es como esa voz de Big Brother que está ahí detrás contando todo lo que está sucediendo, pero es una especie de Dios, ¿verdad? Se siente su presencia, pero no se le ve físicamente dentro de la narración. Actúa a modo de conciencia, le pongo yo ahí a ustedes para que lo tengan como referencia, y que se coloca ante sus hechos. El omnisciente lo sabe todo, a veces también conoce los pensamientos y motivaciones de los personajes. Por ejemplo, el omnisciente puede decir, y Noé estaba, mientras iba a disparar su cámara, Noé pensaba en lo hermoso que saldría ese paisaje cuando lo estuviera capturando, por ejemplo. O sea, ¿a qué me refiero? Es una persona que está narrando incluso los sentimientos de las personas y los conoce bien porque está ahí adentro de las personas, pero nadie lo puede ver. No sé si me van agarrando ahí la onda, pero es, como el nombre lo indica, omnisciente, ¿verdad? Como que si fuera una especie de Dios, una especie de ojo que nos está viendo y que nos conoce profundamente. Luego está el narrador testigo. Este es el que no es el protagonista directo, pero lo vio todo. No sabe nada sobre los personajes, solo observa sus movimientos y los cuenta. Es lo que les estoy contando también de esta persona, ¿verdad? Este tipo de narrador es el que solo está ahí parado, también invisible, y él cuenta los sucesos de otra persona, no los conoce personalmente, ¿verdad? Pero sí va contando cómo van sucediendo las cosas porque las está viendo en el momento. Este narrador testigo y el narrador omnisciente son bastante similares, solo que el narrador testigo puede contar las cosas en tercera persona y también en primera persona. O sea, él está ahí, pero no es parte directa de la historia. Luego, en el libro, ustedes podrán tener un poco más claro o te podrán tener ejemplos más amplios acerca de estos tipos de narrador. Así que luego de haber leído el libro ya pueden hacerme consultas si aún así siguen teniendo dudas al respecto. Duda común: diferencias entre el texto narrativo y también el texto literario. Estos dos me lo preguntaron la otra vez en clase y yo les digo que son muy similares, no necesariamente
lo narrativo tiene que ser literario. Lo literario sí puede ser narrativo. Todo el tiempo se van complementando. Ahí sí que son bastante parecidas. Son muy ligeras, se parecen mucho, por lo que la confusión o la fusión no es de extrañar. Y sí existe la narración literaria. El texto literario busca entretener, hacer reflexionar al lector. Se caracteriza por tener un lenguaje especial que aporta belleza y encanto al texto, cuentos, poemas, obras de teatro, entre otras. Mientras que el texto no literario, pero que es un texto narrativo, se caracteriza meramente por ser informativo, expositivo o instructivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una noticia. Una noticia cuenta un suceso, ¿verdad? Puede contar en orden un hecho que está ocurriendo en algún lugar del mundo, en un tiempo y en un espacio, pero no necesariamente juega con esa ilusión, esa invención de hechos en nuestra cabeza. Está contando hechos reales y punto, se limita a eso, no a hacer al lector fantasear acerca de lo que se está contando. El narrativo es como un agente gris, puede moverse en ambos géneros, ya les digo, puede ser de repente un texto narrativo o puede ser un texto literario, no importa. Tiene la ventaja que puede navegar entre uno y otro. El texto narrativo es un relato de una historia verídica o ficticia, con introducción, es donde se plantea la situación, el nudo es donde surge el tema principal del texto y el conflicto, que es el desenlace donde se resuelve todo el nudo. El texto narrativo tiene la estructura externa, capítulos, secuencias, e interna, la que gira en torno al orden de los acontecimientos que va teniendo lugar. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes están con acceso a un libro, cualquier libro, hagan de caso que este es un libro, un texto narrativo literario, cuando ustedes ven el libro, ustedes en el índice ven, por ejemplo, el relato de la historia vía los capítulos. Los capítulos son una forma externa, por así decirlo, de estructura que puede tener un texto literario, un texto narrativo literario. Y luego adentro, en el contenido mismo, ustedes van a ver en el orden de los acontecimientos esa estructura interna que viene siendo un esquema, por así decirlo, como hemos estado trabajando. Luego la estructura puede ser lineal o cronológica, puede ser un flashback volviendo al pasado, in media res, que es empezando de la mitad de la historia, o un flash forward, anticipando cuestiones del futuro. ¿A qué me refiero cuando estoy aquí? No los quiero hacer bolas con este tema, sino que quiero decirles que, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un texto narrativo podemos hacerlo de varias formas, de formas creativas, no necesariamente tenemos que empezar desde el inicio, el medio y el final en ese orden, sino que podemos ser creativos y poco lineales. ¿A qué me refiero? Podemos romper con esa estructura y de repente hacer una cronología que es el tradicional, ¿verdad? La escritura tradicional de la narración, pero de repente podemos hacer un flashback, podemos empezar con un hecho que ocurrió en el pasado o alguien que está en el presente recordando un hecho que ocurrió en el pasado y está narrándolo, ¿verdad? O luego y media res. Yo no sé si ustedes vieron Kill Bill, por ejemplo, esta película que es muy interesante, que es la que va narrando un suceso y empieza prácticamente desde la mitad y poco a poco va retrocediendo hasta llegar al inicio, que es la que nos explica o la que nos da el por qué es que está sucediendo esa parte en la cual nosotros comenzamos la película, pero que en realidad era la mitad. Y también está el flash forward, que es el que inicia anticipando cuestiones del futuro. Por ejemplo, que ustedes empiecen a contar el hecho de una familia, ¿verdad? Una familia que está ahí muy feliz, pero antes de que esa familia llegue a suceder en algún momento, deben pasar una serie de situaciones. O sea, están anticipándose, están contando ustedes el futuro, mientras que lo que quieren es empezar con ese antecedente para luego ir explicando todos los sucesos que llevan a él. Tenemos un ejercicio, ya hemos llegado al final de la clase, es un ejercicio que vale 3 puntitos, es un ejercicio individual, no más de una página, por favor, les voy a habilitar un espacio en el Blackboard para ello. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Narrar un momento de su vida, cualquier momento. Ustedes ya tienen las herramientas para hacer un texto literario, un texto narrativo, literario, como quieran. Entonces narran un momento de su vida en el que ustedes se hayan sentido marcados, una anécdota, algo que les suceda y que de repente, que es lo que siempre cuenten en la familia,
cuando nosotros pensamos en una persona, cerramos los ojos y nos imaginamos a esa persona que nosotros queremos pensar y siempre la imaginamos en un momento particular, la imaginamos sonriendo, la imaginamos llorando, de repente la imaginamos en un momento muy específico que marcó nuestras vidas. Pues algo así quiero que ustedes hagan, que agarren ese momento trascendental de su vida y me lo narren con la forma en que ustedes quieran. Yo quiero que ustedes sean creativos. Si ustedes quieren escribirlo de forma lineal, tienen pues toda la autoridad para hacerlo así porque es su historia. Pero si ustedes quieren iniciar del medio de la historia y empezar luego a contar los sucesos y a explicar por qué es que empezaron desde el medio, pueden hacerlo. Yo lo que quiero es que ustedes narren ese momento importante de su vida, que los hayan marcado y por supuesto que no les incomode compartir en clase si es que en algún momento tenemos que compartirlo. Luego, lo que necesito que ustedes hagan con ese texto es identificar a los personajes principales, a los secundarios, los ambientes y las acciones, de acuerdo a lo que vimos en clase. Y déjense fluir. Cuando digo personajes principales y secundarios es como en las películas. Los principales son los protagonistas, ¿verdad? Y los secundarios son esos personajes que sin ellos los protagonistas no pueden tener ese realce, esa distinción, ¿verdad? Los personajes secundarios son esos personajes que son necesarios dentro de la historia, pero que no necesariamente la historia se centra en ellos. Así que, por favor, agreguen eso también. Respecto a la tarea que les dejé la semana pasada, ya les había habilitado el Blackboard para que la subieran. Yo la voy a estar leyendo y voy a escoger algunas para luego compartir con ustedes en una siguiente videoconferencia. Así que por hoy creo que eso es todo. Así que podrán tener algún nivel de descanso mañana. Subo esta tarea hoy, por ejemplo, para que los del sábado no tengan que madrugar mañana a las 7 y puedan verla en el transcurso del día en cuanto tengan tiempo, mientras que los del viernes también puedan tener un poquito más de libertad en cuanto al horario de visita de este material. Es la misma clase que doy el sábado y el viernes, así que disfrútensela. Si tienen dudas, por favor me escriben y si no, me ponen ahí un mensajito vía el área de discusiones del Blackboard. Nos vemos, chao.